Muy buenas tardes, tengan todos y todas. En nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su Comisión Internacional de Derecho Uniforme de las Transacciones Internacionales, les damos la más cordial bienvenida a este foro denominado ChatGPT y el ejercicio de la profesión legal. Saludamos a quienes nos acompañan de manera presencial en el auditorio Pablo Casafón Romero y les solicitamos que a efectos de evitar interrupciones tengan la gentileza de mantener sus teléfonos celulares en silencio. Sirve este momento también para indicarles que en caso de algún incidente, el auditorio cuenta con salidas de emergencias, les pueden observar en las partes de atrás de ustedes por cualquier situación. Para dar inicio, vamos a recibir las palabras de bienvenida de la doctora Vilma Sánchez del Castillo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y doctora en Derecho Privado y de la Empresa, con énfasis en Derecho del Comercio Electrónico por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado estudios en posgrado de Derechos Humanos y Contratación Internacional, Comercial y Financiera, Derecho de la Competencia, Propiedad Intelectual y Administración de Empresas en la Universidad de Costa Rica, Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha y en la Universidad de Chile, donde adquirió diplomados y titulación de especialización. Además, ella es especialista en Derecho Informático, delegada por Costa Rica ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional para el Grupo de Trabajo número 4 sobre Comercio Electrónico. Asimismo, es autora de varios libros, obras colectivas, artículos de revista publicados en España y en Costa Rica. Ha sido precursora en la implementación de Costa Rica del derecho uniforme, del comercio internacional, de derecho comunitario y del derecho al comercio electrónico. También es redactora de 2 propuestas para regular el comercio y mercado electrónicos y los servicios de la sociedad de la información, a saber, el 19.012 y el 20.183. Ella también es Premio Ulises Odio Santos 2016 por el aporte de sus publicaciones al Poder Judicial. Se ha desempeñado como fiscal, abogada litigante y actualmente se desempeña como letrada en la Sala Constitucional. Asimismo, ella es la actual coordinadora de la Comisión Internacional de Derecho Uniforme de las Transacciones Internacionales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos, a esta mesa también de discusión, a todas las personas que nos acompañan, 3 miembros de la comisión, una invitada nueva que tenemos hoy por acá. Para nosotros, la Comisión Internacional de Derecho Uniforme de las Transacciones Internacionales, siempre es un gusto traerles a ustedes temas novedosos de actualidad, sobre todo relacionados con el derecho uniforme del comercio internacional, que es una disciplina fundamental el día de hoy, pues Costa Rica y todos los países del mundo nos encontramos unidos y nuestro interés es que todas las normativas del mundo en estas materias tan significativas, tan de vanguardia, se vayan armonizando. Entonces, parte de todo esto también es dar a conocer a los estudiantes, al público en general, a los abogados, a cualquier profesión, cuáles son las situaciones que se van gestando día con día. En este caso vamos a hablar de un tipo de inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión legal, también para ir viendo cómo podemos ir resolviendo de manera uniforme, que esta también es la misión del derecho uniforme, las situaciones jurídicas que se puedan presentar. Le agradezco a Esteban Agüero por la coordinación de esta actividad. Esperemos ya para el otro año traerles una nueva agenda también muy revolucionaria y conteniendo muchas de las situaciones que actualmente se están regulando en la Unión Europea, que es mucha la base de la cual nosotros analizamos la normativa que aquí estudiamos. Les comento que actualmente existe una propuesta de reglamento comunitario, que es una especie de tratado internacional, es más que una ley para los Estados miembros de la Unión Europea, que se presume que va a entrar en vigencia muy pronto. Ya hicieron al parecer un borrador final desde julio de este año y en ella se van a regular muchas situaciones atinentes a la inteligencia artificial, como los factores de riesgo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde se puede llegar, incluso avalando muchos derechos fundamentales, muchas prerrogativas de 4ª generación, esos que llamamos derechos digitales, para formar un entramado legal
muy importante y que evidentemente va a servir de ejemplo para todos los países del mundo. Máxime que muchas de estas normativas comunitarias extienden sus efectos hacia otros países, no se quedan solo en ese entorno. Entonces, creo que este tipo de ejercicios, más para el ejercicio de la, valga la redundancia, de la profesión legal, pues es de mucha utilidad para todos y espero que lo disfruten. Más bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos sigan acompañando en las próximas actividades. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y le invitamos a que tome su asiento en la butaca junto al público. Seguidamente voy a presentarles a los expositores de este foro. Primero será el señor Esteban Agüero Guier. Él fue admitido como abogado en Costa Rica y Nueva York. Fue educado por Georgetown University Law Center, la Universidad de Barcelona, diplomado en Relaciones Económicas Internacionales e Integración Regional, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, socio de Aguilar Castillo Law desde 2010, integrante de la Comisión para Promover la Competencia 2011-2012, exdirector de la Unidad de Administración de DR-CAFTA y la Unidad de Solución de Diferencias Internacionales y negociador del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea, Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica de 2006 al 2010. Además, fue escritor de múltiples estudios jurídicos y profesor en comercio internacional. Asimismo, contamos con la presencia de la señora Wendy Singer, directora de Legal de CISDIC. Cuenta con más de 10 años de experiencia como abogada in-house para América Latina, para empresas de tecnología como Oracle y VMware, asesorando en temas contractuales de software, así como creando e implementando políticas y programas de privacidad y ciberseguridad. Fue asignada por VMware en Austin, Texas, para la negociación de contratos de software as a service para empresas como Fortune 500. Actualmente se desempeña como gerente legal para América Latina de Encora, una empresa de desarrollo de software a la medida. Su experiencia se complementa con sus estudios en la Universidad Escuela Libre de Derecho Convención Summa Cum Laude, así como con un máster de Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, ella es egresada de la Universidad de Edimburgo y estaba cursando el programa en línea de Legal Tech de la Universidad George Washington. También nos acompaña la señora Ana Laura Jain. Ella es Compliance Officer de Asofarma, abogada y notaria por la Universidad de Costa Rica y posee una maestría en Administración en Recursos Humanos. Por último, les presento a la señora Carla González. Ella es socia senior de BLP, parte de las prácticas de Derecho Corporativo, MIA Inmobiliario y Hotelería. Ve en la aplicación de Legal Tech un sinfín de oportunidades para ser disruptivos en la profesión legal. Además, ella está certificada como Legal Project Practitioner por el International Institute of Legal Project Management. Ha tenido la oportunidad de asesorar compañías internacionales en el día a día, negociación de contratos y desarrollo de proyectos tanto regionales como nacionales. Adelante con la presentación. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al público que nos acompaña por tomar el tiempo para venir acá. Quiero agradecerle a Vilma por las palabras de introducción y también por ser la coordinadora de la comisión. La verdad es que hace un excelente trabajo y pues qué bueno además que te tenemos nuevamente con nosotros. Y bueno, tal vez para introducir el tema, creo que hay algunos temas importantes o disclaimers importantes que quiero hacer. El nombre de la conferencia o del conversatorio más bien hace alusión a ChatGPT, pero yo quiero decir que no necesariamente está enfocado solo en ChatGPT, sino en general en los diferentes sistemas de inteligencia artificial que existen y que puedan de alguna manera funcionar en el ejercicio de la profesión legal. Evidentemente el nombre ChatGPT a veces es uno de los más reconocidos y pues esa fue la idea un poco para que el público entendiera de qué se estaba hablando. El segundo es que, y creo que hablo por todos, bueno, aunque hemos buscado tener entre los participantes de este conversatorio 2 miembros de firma y 2 abogados de empresa, para tener esa mezcla, digamos, de
diferentes sensaciones de cómo lo ve un abogado desde la empresa, cómo se ve desde la práctica privada. Tenemos incluso aquí dos diferentes generaciones representadas, lo cual también nos ayuda un poco a ver esas diferentes perspectivas. Pero creo que los comentarios que estamos dando en general me parece que son personales, ¿verdad? No necesariamente representan ni a las firmas ni a las empresas en las que estamos, así que también quería hacer ese disclaimer. Y finalmente, decirles que al final del conversatorio vamos a dar espacio para que hayan algunas preguntas del público, si las hubiera, ¿verdad? Así que si ustedes hay algún tema que les interesa, pueden tener, digamos, presente su pregunta y ojalá que haya alguna posibilidad de atender algunas de ellas al final. Entonces, creo que con eso introducimos el tema. Definitivamente es un tema importante que lo vemos cómo está siendo incluido en las diferentes conferencias internacionales, en las conferencias de la IVA, en las conferencias de la American Bar Association y en las conferencias de otras también distinguidas organizaciones que están, de abogados que están hablando los temas de actualidad. El tema de la injerencia de la inteligencia artificial en la profesión legal, pues es un tema que está en discusión y está vivo, y creo que era importante también aprovechar este foro, nuestro colegio de abogados, para poder introducirlo. Entonces vamos a contestar algunas preguntas de todos los panelistas. Vamos a conversar un poquito de estas, pero vamos a ir en un orden. La primera pregunta que tenemos la va a atender la licenciada Wendy Singer, y es si puede ChatGPT asistir en ciertas funciones que tradicionalmente se le piden a los abogados o a los asistentes de abogados en el ejercicio de la profesión legal. Gracias, Esteban. ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Bueno, definitivamente tanto ChatGPT o otro tipo de tecnologías definitivamente nos vienen a ayudar siempre y cuando hagamos como un análisis de riesgo, pero yo les voy a comentar un poco cómo lo hemos manejado desde el punto de vista de departamentos legales internos en empresas, que cada vez se nos pide hacer más con menos. Entonces, en ese sentido, definitivamente hemos venido utilizando la tecnología, inclusive desde antes de OpenAI, que es ChatGPT, para automatizar ciertos procesos, y generalmente lo que automatizamos son procesos que son repetitivos y transaccionales y que en realidad no nos generan, entre comillas, mayor valor, porque lo que estamos generando es tareas constantemente repetitivas que siempre le contestamos al cliente lo mismo. Y estoy segura que aquí todos hemos pasado por lo mismo. El cliente me preguntó esto y tengo que mandarle esta pregunta y tengo que escribirla. Entonces, el chat, la automatización, viene a, digamos, a suplir esa necesidad. Entonces, desde ese punto de vista, definitivamente estamos utilizando las automatizaciones, que esa automatización puede ser tanto con inteligencia artificial generativa o no generativa. Entonces, nosotros lo vemos desde dos puntos de vista, aquellos que son chats y aquellos que son bots. Chats son aquellos que hemos utilizado en una plataforma conversacional, que puede ser un web chat interno. En el caso, por ejemplo, de SysDic, donde yo trabajo, tenemos un web chat interno con un bot que contesta todas estas preguntas, o puede ser a través de un WhatsApp, que todos hemos en algún momento conversado con un chatbot, ya sea del banco, de la farmacia, etcétera, pero que no necesariamente tienen inteligencia artificial generativa. Entonces, por ponerles un ejemplo de un chatbot dentro, digamos, de un departamento legal, el cliente siempre pregunta: ¿tenemos un acuerdo de confidencialidad? El chatbot pregunta, contesta, sí, tenemos un acuerdo de confidencialidad. ¿Para qué lo necesita? ¿Para un cliente o un proveedor? Porque el machote, digamos, variaría. Entonces, si responde que es un cliente, genera de una vez el PDF, porque ese chatbot está conectado a través de un API, que es un lenguaje de programación, con nuestro sistema, digamos, de contratos, y genera un PDF ya con el nombre del cliente y demás, y se lo da al vendedor de la empresa para que éste lo pueda generar. Todo esto sin la intervención del departamento legal, lo que nos permite que podemos dedicarnos a tareas de más valor, que generan muchísimo más estrategia, más valor para la empresa, sin nosotros tener que estar contestando, digamos, estas preguntas tan repetitivas.
Sí, entonces ahí tal vez, y yo creo que sería interesante escuchar de ti, Carla. Entonces, lo que nos está diciendo Wendy es que a veces en algunos puntos también los departamentos legales pueden sustituir también a sus abogados externos, ¿verdad? Y yo considero que esto no es así, al final de cuentas, porque nosotros los abogados con lo que manejamos día a día son datos. El tema es cómo utilizar esos datos en beneficio nuestro y además, como dice Wendy, nos permite abrirnos a un área de especialización donde ya la típica tarea que se le daba a un asistente, podemos irla cambiando, diseñar y utilizar estas herramientas para poder especializar más a ese asistente, especializar más a ese abogado que está iniciando su carrera o viene en su etapa un poco más madura, porque para nadie es un misterio que siempre los clientes van a querer tratar de ser más eficientes con los costos de sus empresas. Entonces, ya no van a necesitar que nosotros vayamos a ver un NDA, nada más que ya sabemos que es un formato preestablecido, que le cambiamos muy pocas cosas, si ya tenemos algo que no les va a dar que no les está dando un valor agregado a ellos. Entonces, nos da la oportunidad a nosotros los abogados de poder reinventarnos para que nosotros podamos llegar a especializarnos aún más. Y creo que lo más importante de esto es cómo batallamos con la desinformación que crean muchas de las fuentes que tenemos a la mano. Entonces, nos permite también volver a utilizar esta información que tenemos ahí afuera para poder discernir qué nos sirve, qué no nos sirve y volver a educar tanto a nuestra profesión como a la cultura en general. Yo ahí quisiera, ¿verdad? Desde un punto de vista de la empresa, ¿verdad? Nosotros como empresa vemos siempre el riesgo, ¿verdad? Lo que tenemos que ver es el riesgo. Entonces, como in-house counsel, a la hora de manejar un riesgo, ¿qué entendemos? Entendemos que un chat, ¿verdad? Un tipo de chat GPT, un tipo de herramienta generativa, va a tener conocimiento supervisado y no supervisado. Entonces, yo como usuario de un abogado externo, tengo también mucho interés en la transparencia que se va a dar sobre el uso de cierto tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque eso me genera confianza a mí y finalmente genera confianza a mis inversionistas. O sea, hay el riesgo de que mis inversionistas me digan, ¿usted qué está usando? ¿Por qué lo está usando? ¿Y por qué no me dijo, verdad, que lo estaban usando? Entonces, esa transparencia de tanto del externo como del interno en el uso de ciertas herramientas le agrega valor tanto a la herramienta como al resultado que genera esa herramienta. Eso es para nosotros prioritario y es lo más importante en el tema de uso de cierto tipo de herramientas. Yo también quería hacer una salvedad a lo que hablaba Wendy al principio, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ChatGPT y el conocimiento verificado y no verificado, hay ciertas herramientas como LawDroid o algunas de las otras experts que son legales sobre las que tal vez no estamos haciendo referencia porque no contemplan todos los riesgos inherentes a la inteligencia artificial porque son más automatizadas en un sentido muy estricto como el que hablaba Wendy de un NDA o cómo se calcula una liquidación, ese tipo de preguntas. Entonces, para los que están usando LawDroid, para los que están usando LexWorkplace, que son herramientas de inteligencia artificial generativa también, estos no son los riesgos que van a encontrar ahí. Ahí van a encontrar más riesgos tal vez en un análisis que es donde queremos especializar, como decía Carla, donde queríamos especializar tal vez a los abogados junior o a los que están en formación, ¿verdad? La especialización les va a permitir hacer eso utilizando estas herramientas que también son generativas, pero de una forma mucho más controlada que un tipo de herramienta ChatGPT que tiene conocimiento y parametriza conocimiento de muchas fuentes. Y quizás ahí para agregar a esta pregunta, finalmente, me parece que desde una perspectiva de lo que
los abogados de firma o los abogados de empresa tenemos que tener presentes que hay algunas tareas que la tecnología y los avances no necesariamente van a hacer que sigan siendo como tradicionalmente se han venido prestando, y entonces uno tiene que irse especializando y buscando de qué manera, ¿verdad? No solo a incorporar esas herramientas en su día a día, sino también pues entender que hay algunas materias que se comoditizan con este tipo de tecnología y hay otras que requieren, digamos, siempre van a requerir un poquito más de la participación y la inteligencia humana y no artificial. Entonces hay un poco que buscar la manera de acomodarse, en mi opinión. Por decirlo así, existen algunas materias que cada vez se va a requerir hacer menos de lo que hacíamos antes, pero siempre van a haber otras en las que vamos a requerir más bien enfocarnos. Y definitivamente las herramientas estas más bien lo que nos pueden ayudar es a hacer más con menos en algunos casos de departamentos legales, pues también tener un poco más ajustados sus presupuestos, que siempre es una preocupación de los abogados de empresa, y en el caso de las firmas ver cómo realmente se puede dar un valor agregado que permita que los servicios del externo sigan siendo importantes, más allá de incluso pues del tema de lo que se necesita para poder dominar y que nuestros nuevos abogados usen esas herramientas. Pero tal vez ahí, y le pregunto a Carla, ¿qué tan verdaderas son las respuestas que puedes tener en una herramienta de inteligencia artificial? ¿Qué tan confiables son? ¿Y qué podemos esperar a veces de lo que por lo menos hay hoy en día? Entendemos que esto va a irse perfeccionando, pero ¿qué piensas de lo que hay actualmente y cómo está funcionando? A ver, creo que lo más importante acá es utilizar los filtros, herramientas y licencias ideales para poder generar este contenido que nos dé un valor agregado a nuestro trabajo. Es decir, una herramienta como ChatGPT, la versión gratuita la podemos tener acceso a todos, pero no tenemos esos filtros que nos permitan hacer ciertas verificaciones, o hay hasta ciertos componentes que te dicen los datos que te estoy dando para generar este contenido es confidencial. Entonces siempre tenemos que ir un poco más allá porque como bien decía Ana Laura, es muy importante la transparencia que tenemos que tener como profesionales en el uso de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque estamos utilizando otro tipo de fuentes. Tenemos que evitar dañar derechos de propiedad intelectual, que es muy importante aquí, y la responsabilidad que tenemos como asesores legales del contenido que estamos dando. Entonces, acá es una gran herramienta para tal vez hacer el primer esqueleto de un escrito que tengamos que hacer o un análisis de un memorándum, pero siempre hay que llegar a verificar esa información porque tenemos una responsabilidad como abogados y además una responsabilidad para con nuestros clientes. Otra cosa muy importante es que la inteligencia artificial, existe la idea de que va a destruir trabajos, pero esto no es así, sino que más bien tenemos que agarrarlo como una herramienta y usarlo de la mejor manera para que utilicemos ese contenido de una forma sabia para mejorar nuestra profesión, dar buenos consejos, porque eso es lo que hace que la inteligencia artificial se vaya utilizando de una buena manera y haya fiabilidad en esta información. Algo muy importante en cuanto a regulación es que ustedes han visto en temas de electrónica y estas nuevas herramientas, todo va cambiando muy rápido. Entonces también tenemos que optar por medios o regulaciones macro, donde no tratemos de hacer la letra menuda de todas estas cosas, porque hoy dictamos una regulación y en una semana ya quedó totalmente desfasada. Si queremos ir a ver los puntos pequeños, entonces debemos regirnos por principios generales
Por ejemplo, Vilma ahora comentaba la regulación de la Unión Europea. También tenemos principios básicos de la OCDE, que de hecho Costa Rica se adhirió a esos principios básicos antes de ser miembro. Lo que ellos dicen es respeten temas de derechos humanos, crear transparencia, dar información seguros y tener un crecimiento y utilizar esa tecnología para crecer, pero dentro del marco de otras regulaciones que ya tenemos. Sí, y tal vez ahí desde una perspectiva de los abogados de empresa, ¿cómo verifican ustedes este tema de la fiabilidad de la información que consiguen por este tipo de inteligencia artificial? Voy a comenzar yo de empresa pública, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos posiciones que tal vez van a ser muy diferentes. Desde mi perspectiva, de una empresa pública que cotiza en bolsa y tiene cierto tipo de obligaciones de transparencia y de reporting, a la libertad y autonomía que tiene Wendy, por ejemplo, en una empresa privada. Ahorita que Carla hablaba de la regulación a la que nos tenemos que adherir, ¿verdad? Nosotros lo que intentamos y lo que recomendamos es, además de adherirnos, autorregularnos, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una autorregulación, yo pongo las reglas del juego claras y ahorita en un ratito les voy a contar lo que pasó en Samsung, ¿verdad? Pero ponemos esas reglas del juego claras que me permite a mí demostrar cuáles son los pasos que voy a seguir, tanto para su uso, para su validación, para su verificación, y cuáles son aquellas herramientas que me permiten con seguridad llevar un resultado o un producto a mi organización. Entonces, esa autorregulación, puedo defenderla, por decirlo así, puedo defenderla frente a la organización, puedo defenderla frente a una junta directiva, frente a inversionistas y decir que, bueno, estos fueron los parámetros con los que empezamos a utilizar. Ahora, hay que entender también, ¿verdad?, ¿para qué? ¿Verdad? Esa es parte de la autorregulación. ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Verdad? Y tal vez Wendy lo va a explicar mucho mejor que yo, pero finalmente lo que hace es recoger un montón de data, hace patrones y relaciones, que esa es una ventaja que tiene, que nosotros a simple vista no vamos a ver, con una infinidad de fuentes, ¿verdad? Entonces eso me va a permitir a mí tener una amplitud a la hora de emitir un criterio o una recomendación dentro de la organización. Pero siempre va a requerir de un análisis que hagamos internamente del producto que se llevó ahí y les repito, y de la transparencia con que yo llegue y diga, y esto viene generado por esto, y estas fueron las reglas con las que se utilizó este tipo de herramienta generativa. Gracias, Ana Laura. Y creo que ese punto que acabas de mencionar de autorregularse es súper importante, porque aun y cuando coticen en bolsa o no, el tema de tener un análisis de riesgo de cuáles son los proveedores que estamos utilizando de inteligencia artificial, porque si bien es cierto, existen modelos generativos y no generativos, también la base de datos puede variar. Pueden haber bases de datos abiertas como lo que es OpenAI y ChatGPT, o pueden haber bases de datos más cerradas, pero que genera por medio del input y del output, es decir, de las preguntas y respuestas que genera el chat o la inteligencia artificial, el lenguaje de programación se entrena para generar nuevas respuestas, es decir, va aprendiendo por sí solo. Entonces, ¿cuál es el análisis de riesgo que tenemos que hacer de estos proveedores? ¿Cuáles son las bases de datos que están utilizando? Porque si conozco cuáles son esas bases de datos, me permite a mí un poco más de credibilidad y de veracidad con respecto a las respuestas que va a generar el bot. Entonces, esa es el primer punto de análisis sería esa base de datos y cómo se entrena ese lenguaje de programación, y luego también entender dónde están esos datos alojados. Si por medio de todos los inputs, es decir, las preguntas que yo le estoy dando, se va a entrenar el modelo, y si ese modelo se va a entrenar para mí o para el resto de los consumidores de ese mismo proveedor, y puedo optar porque el lenguaje no utilice mi información para su propio entrenamiento. Y luego, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tiene ese proveedor? Si tiene un ISO, si tiene un SOC 2 Type 2, si ha hecho un penetration test, porque de repente lo que puede haber es
un breach, digamos, de los datos, y en ese caso ya estamos hablando de problemas que pueden ser demandas millonarias o multimillonarias, especialmente si tomamos en cuenta que estamos utilizando datos, digamos, de la Unión Europea, multas, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que realmente hacer un análisis del proveedor de inteligencia artificial que estamos utilizando. Sí, y definitivamente cuando uno utiliza estas herramientas tiene que tratar de dar los parámetros más claros posibles para también saber qué es lo que va a obtener. Entonces hay una técnica que se llama la técnica de CAPE, que se llama Context, Action, Purpose, Expectation, que es que uno cuando va a pedir, digamos, ayuda de una herramienta de inteligencia artificial, tiene que saber dar el contexto, especificar muy bien la acción de lo que requiere, darle el propósito de lo que uno está buscando y también tener uno la expectativa clara de qué es lo que busca obtener. Por ejemplo, a mí me ha pasado que, y hay también casos donde la inteligencia artificial no es perfecta todavía, falla. Me ha pasado que en algún momento donde estamos haciendo un trabajo multijurisdiccional, en donde a veces yo utilizo algún sistema de inteligencia artificial para revisar temas de lo que el trabajo que están haciendo nuestras otras oficinas en otros lugares. Me pasó una vez que estábamos haciendo unas respuestas de unos cuestionarios en donde nos preguntaban si en estos países había una regulación específica de salud. Casi todos los países la tenían y uno de los países, me parece que era El Salvador, no la tenía. Entonces el abogado de la firma de El Salvador que puso no, en El Salvador no existe regulación del Ministerio de Salud sobre ese tema. A mí me llamó la atención y le fui, lo revisé, digamos, con un sistema de inteligencia artificial y me dijo, no, sí, hay el decreto tal, ¿verdad? Y me dio un número de decreto. Entonces yo llamé a mi abogado en El Salvador y le dije, vea, usted me puso que no había regulación del tema, pero quería saber si usted conocía algo del decreto tal. Dice, no, ese decreto no lo conozco, nunca lo he visto. Dice, bueno, pero puede buscar un poco porque me sale en la herramienta que existe ese decreto. Nos pusimos a buscar en internet y todo, no encontrábamos el decreto, ¿verdad? Él se fue al Ministerio de Salud en El Salvador, a ver, y ya totalmente descartado que existiera el decreto. Es decir, la herramienta inventó un número de decreto que no existía, pero tenía hasta fecha, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, son cosas que pueden pasar y que precisamente el estar verificando, el estar, digamos, teniendo las fuentes necesarias para uno verificar el contenido de la información que está recibiendo una herramienta, pues siempre es importante. En alguna medida, pues yo, digamos, si estoy utilizando una herramienta de estas y todas las respuestas que me está verificando son las mismas que me han dado, por ejemplo, las diferentes oficinas, yo digo, todo está bien, pero cuando hay una diferencia, pues quiero ver de qué se trata la diferencia. En algunos casos, como ese que les estoy contando, la diferencia era más bien un invento de la herramienta que definitivamente nos costó algún tiempo, pero que valió la pena hacer el ejercicio de confirmar. Y ahí entonces, también un tema importantísimo y que definitivamente lo vemos en todas las discusiones sobre el tema es el tema de la ética, el tema de la responsabilidad con el uso de este tipo de herramientas. Entonces, tal vez, Ana Laura, tú que estás más dentro del área de compliance y que tienes tanta experiencia en esos temas, ¿cómo has visto tú la parte de cumplimiento y la parte de ética y valores en el uso de las herramientas en el ejercicio de la profesión? Al final, ¿verdad? La decisión ética pasa por cada persona, ¿verdad? Pasa por la mente de cada persona de cómo va a ser la integridad con la que va a utilizar la herramienta, ¿verdad? Beneficios, tiene infinidad de beneficios, ¿verdad? Hay infinidad de beneficios que trae, entonces obviamente el uso de la herramienta de inteligencia artificial es muy, muy, muy atractiva. Pero tiene los riesgos y los dilemas éticos de ese uso, ¿verdad? Los obvios, que es la confidencialidad, el manejo de información privilegiada, el manejo de información personal, ¿verdad? Que ya hablaba Wendy de las multas, sanciones, etcétera.
Luego, la propiedad y la violación de propiedad intelectual. La decisión es de cada persona, la integridad de la decisión es de cada persona, de cómo lo va a hacer y de cómo lo va a transparentar. Yo creo que parte de ese dilema ético está en si tomo la decisión de apropiarme del producto que genera esa herramienta y a partir de ahí generar uno nuevo, o de apropiarme de algo que está generando la herramienta y que probablemente sea difícil que yo pueda verificar de dónde viene, ¿verdad? Entonces, esa transparencia es uno de los dilemas éticos del uso de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora, yo vuelvo al tema de autorregularme, ¿verdad? Cuando uno se autorregula, pues se ponen las reglas del juego claras desde un principio, también entendemos dónde está el triggering criteria, ¿verdad? Si nosotros entendemos y autorregulamos el uso, tanto para externamente, para los abogados externos como para los abogados internos, eso nos permite también ver esa verificación, subirle la vara a esa verificación. Y no solo confiar en la verificación de la herramienta como tal, sino en el triggering criteria que yo puedo setear para que ese producto sea verificado, ¿verdad? Y entonces, eso es como darle una seguridad extra, es una autoseguridad extra que le podemos imponer y que nos va a dar pues un poco más de confianza. Al final esto es un tema de confianza, el tema de ética es un tema de confianza y es como me proyecto yo, como proyecto mi compañía de confianza al mercado, ¿verdad? Si yo voy a estar emitiendo productos y para los que están familiarizados con empresas del área de healthcare, de salud, que es mi área, si yo empiezo a generar producto a partir del uso de las herramientas generativas y no verifico propiedad intelectual y no verifico el chance de que esté violando alguna producción, una propiedad intelectual, es altísimo. Es altísimo porque de algún lugar lo está sacando, ¿verdad? Volvemos al tema de dónde viene esa información. Es inmensa la cantidad de información que tiene y esa es una ventaja que no podemos negar. Pero el riesgo es que esa información alguien la generó, alguien la produjo de algún patrón, ¿verdad? Está creando algún patrón y relaciones, ¿verdad? Y ese patrón y relaciones que nosotros no vamos a poder generar tal vez tan fácil y tan rápido como lo hace la herramienta, viene del intelecto de alguien más. Y venir del intelecto de alguien más probablemente va a generar este tipo de violación si yo no verifico o si no tengo un criterio más alto para la utilización de ese producto o para publicar ese producto. Les contaba ahora que en Samsung fue uno de los primeros que tuvo issues con el uso de inteligencia, con herramientas de inteligencia artificial, específicamente con ChatGPT, porque tuvieron tres escándalos, ¿no? Tal vez 3 issues diferentes con el uso de la herramienta. ¿Qué generó? Generó reclamos de los inversionistas, una leve baja en el precio de la acción, de por qué no se había anticipado ese riesgo dentro de los disclosures de la organización, ¿verdad? De que se utilizaba eso. ¿Qué fue lo que se compartió? Se compartieron notas de una reunión confidencial que quedaron ahí expuestas, se compartió un código fuente confidencial y unas preguntas sobre cómo resolver unos problemas más de índole financiero. Los 3 temas súper sensibles que no hay duda de que la herramienta dio un insumo válido para resolver los 3 puntos. Pero no hubo una debida diligencia en cómo se utilizó y a dónde iba a quedar y cuál era el triggering criteria del producto que iba a venir. ¿Qué generó eso? Que en Samsung no se pueden usar, están vetadas para siempre y se usan unas de conocimiento o de índole un poco más controlado como las que mencionaba Wendy ahorita.
Creo también, Esteban, que en el tema de ética también tenemos que ver el tema de los sesgos, que todos tenemos sesgos conscientes e inconscientes, y los algoritmos están creados con sesgos conscientes e inconscientes de los programadores que están generando el código. Entonces, ¿cómo verificamos que hay, por ejemplo, un suficiente pool de diversidad de los programadores cuando están generando código que va a generar ese lenguaje de programación? Entonces, hemos visto casos también donde han escaneado, por ejemplo, herramientas que escanean hojas de vida para procesos de recursos humanos y escogen cierto tipo de personas que está muy asociado con los programadores que generaron el lenguaje de programación. Entonces, hay que ir otra vez a revisar, bueno, es que los algoritmos que estamos utilizando nos genera cierto tipo de respuestas basados en lo que estas personas creen. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos? Y especialmente en el mundo de los programadores, donde también no hay tanta diversidad, necesitamos más mujeres que sean programadores, más mujeres ingenieras. Tenemos que abrir ese campo de diversidad para el espacio de programación para que el lenguaje que estamos utilizando de inteligencia artificial nos pueda también generar respuestas que no sean tan sesgadas. Entonces, creo que ese también es otro tema ahí en el aspecto de ética que tenemos que ver y que es complejo porque es revisar cuál es, digamos, el tipo de ingenieros que están generando estos lenguajes de programación. Sí, y tal vez ahí, bueno, ahí comentabas, Carla, que no se puede ser tan rígido a la hora de regular los temas de inteligencia artificial, pero sí a veces hay normas, digamos, como el Código de Deberes y Ética Profesional del Colegio de Abogados, que sí, digamos, hay poca flexibilidad para salirse de eso. Entonces, ahí en el tema de ética, ¿cómo ves tú toda esa compatibilidad de las normas de ética y valores que sí rigen la profesión con respecto al uso de estas herramientas? Gracias, sí, y en realidad ahí hay un componente muy importante porque es nuestro deber de dar una asesoría confiable y también darle credibilidad a nuestra profesión. Y no solo regirnos por el código como tal, sino también por normas de manejo de datos, ciberseguridad, algo tan básico como propiedad intelectual. Les comentaba que en Estados Unidos hubo un caso donde se utilizó de mala manera ChatGPT y era un abogado que iba para un litigio y como ustedes saben, Estados Unidos es derecho común, ellos se basan sobre jurisprudencia para poder generar, para poder ir a litigar y todo, no son como las normas que nosotros estamos acostumbrados. Y este abogado hizo toda su defensa de caso basado en pronunciamientos inexistentes. Y para la mala suerte de esa persona, le tocó el mismo juez que se suponía había dictado estas mismas resoluciones. Entonces, por esa situación de tal vez de salir del paso, utilizar de una manera incorrecta este tipo de herramientas, no ser transparente, le está costando que le quiten su acreditación como abogado, le costó muchísimo dinero a su cliente lo está demandando. Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos que ser responsables como abogados en el ejercicio de nuestra profesión utilizando estas herramientas? Porque son una gran oportunidad para poder ser más eficientes, pero también es un arma de doble filo si lo buscamos para evitar ese análisis o maximizar el tiempo que después nos trae una contingencia. Sí, y ahí tal vez en el tema de ética a mí me parece importante, hay firmas de abogados globales que han adoptado algunas directrices sobre cómo utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial. La primera es que se debe entender por parte de los abogados las limitaciones, sesgos, inexactitudes que puede tener este tipo de herramientas. La segunda es que siempre la protección de la confidencialidad y de los datos debe ser una prioridad y debe estar presente al usar este tipo de herramientas. La tercera es que es importante verificar y validar toda la información que se obtiene por este tipo de inteligencia artificial. La cuarta es una supervisión y revisión de lo que del producto que se ha sometido a la inteligencia artificial.
La quinta es que hay que formar y dar entrenamiento a los usuarios, es decir, a los diferentes miembros de las firmas que están utilizando estas herramientas para trabajar. También hay que evaluar y regular de forma constante cómo está funcionando el uso de estas herramientas, que también se debe verificar que siempre estén en cumplimiento de las normas de ética y responsabilidad profesional. Incluso aquí no solo tal vez limitado a lo que hay en un país, sino que a veces deberíamos ver esto de una forma amplia, no necesariamente porque la norma lo permita, es ético o es moral, y uno debe tal vez tener ese criterio un poco más riguroso a la hora de ver, de ejercer la profesión. Y finalmente, pues es importante estar haciendo auditorías regulares sobre cumplimiento que permitan también detectar áreas de mejora y mejores prácticas en la forma como se utilizan estas herramientas. Así que bueno, finalmente, ¿qué nos espera en el futuro con el uso de inteligencia artificial? Al igual que me parece que con muchos diferentes herramientas que hemos venido adoptando con el tiempo, la inteligencia artificial pues está para quedarse en algunos temas, pues definitivamente si podemos y si sabemos utilizar y aprovechar la forma de programar y de dar las instrucciones, pues nos puede dar una excelente oportunidad de mejorar el trabajo que estamos haciendo. Sin embargo, pues definitivamente también existen posibilidades de falla y temas importantes como el que nos mencionaban de los casos de Samsung o el caso del abogado litigante que mencionaba Carla, que dan, digamos, una idea de también los riesgos de no utilizar bien este tipo de herramientas. A mí me parece que sería pues un poco, yo comparto con lo que se dijo en el panel, que no podemos estar pretendiendo regular estas materias así tan alegremente como en algún momento hubo un proyecto de ley este año acá, que de hecho se hizo con una herramienta de inteligencia artificial y que tal vez no me parece tenía la suficiente seriedad, en el sentido de que son temas que no necesariamente podemos regular palabra por palabra conforme a lo que queremos, porque como decía Carla, van a estar cambiando de una semana a otra y las leyes y las normas se van a estar haciendo totalmente inaplicables, pero sí podemos ver las mejores prácticas y estar en esa constante revisión de cómo buscar que las herramientas nos ayuden a, como profesionales, en este caso como abogados, poder hacer nuestro trabajo mejor sin que necesariamente se constituyan una amenaza para nosotros, sino verlo como una oportunidad y al mismo tiempo también teniendo claro que es importante siempre validar los temas de responsabilidad profesional y lo que vienen. Así que yo pienso que tal vez me gustaría escuchar de mis colegas en el panel qué piensan sobre el futuro de la inteligencia artificial, si tienen algo que agregar, y con eso ya podríamos pasar a las preguntas. Pero no sé, Wendy, tú que estás en esta industria de tecnología tan específica, ¿cómo percibes el futuro de esta herramienta? Creo que tenemos que expandir un poco nuestros horizontes, definitivamente utilizar ChatGPT o OpenAI, bueno, que es lo mismo ChatGPT o OpenAI, pero otras herramientas de inteligencia artificial definitivamente vienen a ayudarnos de una forma responsable. Creo que tenemos que utilizar tanto ya sea métodos de autorregulación, como estaba explicando Ana Laura y Carla, y esto nos permite tener un ejercicio de la profesión responsable. Si no, definitivamente vamos también a perder credibilidad como abogados cuando estamos utilizando estas herramientas. Pero creo que también tenemos que ampliar nuestros horizontes con respecto a las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Hay otro tipo de automatizaciones que, como estaba mencionando al principio, podemos utilizar para dejar de estar
realizando tareas que son repetitivas y transaccionales para dedicarnos a cosas que generan mucho más valor. Y creo que ahí es donde realmente está el tema del futuro, digamos, del abogado, porque definitivamente van a venir herramientas que van a suplir necesidades que antes las hacía un asistente y que ahora los puede hacer un bot. Entonces creo que realmente tenemos que ampliar nuestros horizontes cuando se trata de tecnología, y lamentablemente en el campo del derecho a veces nos estamos quedando atrás porque siempre estamos midiendo el riesgo, entonces nos da miedo. Pero creo que definitivamente, si puedo decir como mis últimos remarks, sería abrir nuestros horizontes de la tecnología y explorar más allá de ChatGPT y ver otro tipo de automatizaciones, inteligencia artificial, tipos de bases de datos, porque eso es lo que nos va a ayudar a que nuestros trabajos no sean reemplazados por un bot y que no hagamos trabajos transaccionales, porque no estudiamos 5 años en la carrera para hacer cosas que puede hacer un bot. Yo creo que está en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros como profesionales darle el lugar que corresponde a nuestra profesión, al producto, al valor, a nuestro trabajo, y aprovechar todas estas herramientas, como decía Wendy, aprovechar todas estas herramientas para levantar nuestro trabajo, ¿verdad? Para darle al cliente, para los que tienen clientes o el cliente interno, en el caso de nosotros, darle mucho más valor a lo que hacemos, en lugar de decir, ¿verdad? Lo que decimos, no es que yo vamos a poner un bot y vamos a quitar General Consult porque no me sirve, porque el bot me contesta. Está en nosotros darle el valor a nuestro trabajo también, y darle más valor incorporando las tecnologías, porque el incorporar tecnologías también nos va a sacar de eso que vamos atrás, como decía Wendy, ¿verdad? De ese momento donde nos dejan a los abogados de pronto, ¿verdad? No somos los llamados inicialmente cuando hay nuevos sistemas, cuando hay nuevas herramientas, no somos los que vamos de primeros. Finalmente lo que dicen es, el abogado va a ir a venir a decir, ¿por qué no vamos a comprar esto? ¿Por qué no lo vamos a usar? Entonces está en nosotros que cada una de estas herramientas, que de por sí están para quedarse, agreguen valor a nosotros como profesionales y a los clientes a los que les damos servicio. Yo no puedo concordar más con ustedes, y a veces lo veo como cuando llegaron cosas tan básicas que ahora vemos como un celular. Al principio todos estábamos como, ¿qué es esto? ¿Por qué funciona? No todos lo tenemos. Hoy no podemos vivir sin ello. Entonces, abrir la mente, salir de esa zona de confort y reinventarnos nosotros, que usualmente siempre nos dicen los abogados son muy cuadrados. De hecho, a veces nos catalogan como los que estamos rezagados en estos usos de herramientas tecnológicas, porque nos ven como personas o como una profesión que es muy conservadora. Pero en realidad estas herramientas nos ayudan enormemente a ser más eficientes en nuestro trabajo, y no solo ser eficientes para asumir más trabajo, sino eficientes para poder especializarnos, tener un tiempo para poder buscar nuevas oportunidades, nuevos conocimientos, que además las futuras generaciones nos van a comer si nosotros no llegamos a implementar esto en nuestro día a día. Sí. Y finalmente, tal vez les quería compartir algunas soluciones de inteligencia artificial específicas para la profesión legal, más allá de ChatGPT, que existen, para que tengan pues ahí alguna idea. Tenemos Kira Systems, que es una herramienta para análisis de contratos con inteligencia artificial. Rose Intelligence, que es una herramienta para investigaciones legales y hacer debidas diligencias. iManage Raven, que utiliza aprendizaje automático para extraer información relevante y mejorar la eficiencia en documentos legales. Neotalogic es una plataforma que permite a las firmas crear y desplegar aplicaciones potenciadas sin necesidad de programación. Luminiscence, una plataforma que permite la revisión y análisis de documentos legales también. Y otras que son, digamos, más características que vemos que se utilizan en todas las debidas diligencias, tipo Intralinks o DataSite, que permiten
de alguna forma hacer un análisis de la información, cuando tienes mucha información, de la información que tienes de una empresa, y así poder analizar qué tipo de contratos, qué tipo de disposiciones legales se incluyen en la organización o la composición de una empresa, por ejemplo, que va a ser adquirida. Eso por mencionar algunos. Yo creo que con eso más o menos cubrimos, es un tema que da para muchísimo más, súper interesante. Si algunos de los que están aquí no han utilizado, por ejemplo, ChatGPT, vale la pena que se metan a Google y lo busquen. Hay una versión gratuita, como mencionaban por acá, y lo travesen un poquito. Creo que ya con solo eso uno empieza un poco como a entender un poquito más. Yo les digo, yo lo he utilizado también incluso para temas personales, como por ejemplo que digo, estoy de viaje en una ciudad y quiero que me haga un itinerario de qué hacer en esa ciudad al día, y me hace unos itinerarios espectaculares, ya sé todos los lugares para conocer, y incluso en la mejor forma o el mejor camino para poder ser más eficiente en el recorrido. Digo, ese es un uso, digamos, turístico y personal, pero así, digamos, también para algunos temas legales pues puede servir, sobre todo cuando uno está haciendo investigación de temas que tal vez no son los que maneja o domina completamente. Así que los invito a hacer eso, y más bien si hay alguien que tuviera alguna pregunta, pues estamos también para servir. Por aquí hay una. Si gustan, nada más esperan a que la compañera con el micrófono se acerque donde están ustedes. Por favor, me colaboran levantando la mano. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, primero yo tenía un comentario que el mundo no, o sea, la inteligencia artificial no viene a reemplazar los trabajos, sino que el mundo se va a filtrar dependiendo de la competitividad de la gente. Quién sabe usar la inteligencia artificial y quién no. Entonces es una herramienta y hay que estar actualizándose cada vez más. Y tenía una pregunta con respecto al tema de la ética de la propiedad intelectual, con respecto a dos ejemplos. Digamos, yo como estudiante, mi profesor me dice, hago un ensayo de X cosa. Yo hago la investigación, yo hago el análisis, busco la normativa, pero le digo a ChatGPT, redácteme esto de esta manera. Yo lo subo, el profesor lo mete en una página web de inteligencia artificial, dice 100% hecho por inteligencia artificial, 0. Pero ¿en qué se diferencia a nivel de ética y propiedad intelectual a que mi jefe me diga, haga un escrito que diga tal cosa, yo lo hago, él lo revisa y lo firma? ¿Cómo está ahí el nivel de ética y de propiedad intelectual en ese sentido? Yo normalmente a mis equipos le digo, todo pasa por la intención. ¿Cuál es la intención? ¿De dónde vamos? ¿Para dónde vamos con lo que estamos haciendo? Probablemente cada vez que uno de nosotros, para clientes internos o externos, emite una opinión, tomó de muchas fuentes diferentes recursos para poder dar esa opinión. Y mi intención es dar a conocer cuál es la respuesta más cercana y las opciones que tienen mi cliente interno. El profesor tiene otra intención y como alumno tenemos otra también, ¿verdad? La intención ahí va también a ver qué vas a aprender, qué es lo que querés demostrar con todo eso. Por eso es importante la transparencia, ¿verdad? Es súper importante que haya transparencia, tanto como abogados, como estudiantes, como profesores, en decir, esto se generó a partir de esto, no está mal. La generación de un producto que viene con una vasta cantidad de fuentes y de patrones y de información que no somos capaces de analizar nosotros mismos, no va a pasar nunca en la vida. Cualquier pregunta que una herramienta de inteligencia artificial nos responda pasó por la información más grande que nunca vamos a poder analizar como persona individual, ¿verdad? Y está perfecto que aprovechemos ese recurso
para el beneficio de nuestro cliente interno, nuestro cliente externo y para el nuestro. Pero con transparencia. ¿Sí lo utilicé? Sí. Y utilizamos esto, ¿por qué? Porque tengo muchísimo más información disponible, donde voy a tener un grado mucho más alto de certeza y también un grado de especialización y de perfeccionamiento que no podría llegar si me pongo a analizar 3 o 4 artículos sobre el mismo tema. Así ¿verdad? Así lo tratamos dentro de mi organización, y yo personalmente como líder del área para las empresas, es un tema de intención. No sé si quieren agregar algo ahí. No, yo creo que tal vez, y usando ese ejemplo, que es un excelente ejemplo, gracias por la pregunta, es muy diferente que a mí mi profesor me diga, haga un artículo sobre las normas de ética que rigen a los jueces en los procesos judiciales, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el profesor me pide. Yo le digo a ChatGPT, hágame un artículo exactamente lo que dijo el profesor, y ChatGPT me lo hizo todo. Pero si yo le digo a ChatGPT, vea, quiero hacer un artículo que critique que el Poder Judicial no utiliza las normas de ética de la IVA, no considera las normas de ética de la IVA como normas aplicables y que se limita únicamente a lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial, y cómo esto hace que realmente sean menos, ¿cómo se llama?, escrutables las acciones de un juez que las que tiene un árbitro en un tribunal arbitral internacional. Entonces ya ahí yo le estoy dando unos parámetros a ChatGPT que ya hacen que no necesariamente, ¿verdad?, lo que hizo el chatbot sea algo que sea totalmente plagio o que realmente yo no tuve ningún esfuerzo, porque soy yo el que está de alguna manera, igual que lo haría si se lo digo a un asistente legal mío que me ayude a redactar algo así. Yo le estoy dando una serie de parámetros tan específicos y tan particulares que hacen que el trabajo sí tenga un componente de inteligencia, de propiedad intelectual propio. Entonces ahí es donde yo pienso que tiene que verse. La verdad es que yo veo, por ejemplo, en la escuela de mis hijas que están en colegio, hoy en día ellas realmente, los profesores mismos y la misma escuela les promueve utilizar la inteligencia artificial para hacer todos los diferentes artículos y los diferentes trabajos que hacen. Así que ya eso es lo que viene. Las nuevas generaciones lo están usando, y ahí la diferencia es eso, que tanto realmente yo nada más le dije, hágame todo, el título de lo que me pidió el profesor es esto, y qué tanto realmente yo le di la programación y los parámetros para hacer que haya realmente propiedad intelectual mía en eso, que el chatbot lo que hizo al final fue como redactar y tratar de sistematizar con base en los mismos parámetros que yo le di. Esteban, y creo que ahí también estoy de acuerdo con lo que ChatGPT me generó, porque con base inclusive en esos criterios, ChatGPT me va a generar un reporte, un análisis que puede que yo no esté de acuerdo. Entonces creo que ahí muy importante es nuestra capacidad de análisis, de decir, bueno, con base en la información, que aunque es una base de datos bastante interesante, pero es limitada, y con base en los sesgos conscientes e inconscientes de las personas que hicieron estos lenguajes de programación, estoy de acuerdo con el resultado final de este reporte. Entonces creo que ahí también es, le creo todo a ChatGPT, ¿es el oráculo o puedo cuestionar lo que me generó? Y aunado a lo que dice Wendy, también tenemos que ver los sesgos que tenemos las personas que recibimos esos documentos. Por eso es la importancia de poder usar estas herramientas responsablemente, tener este criterio, no jugárnosla simplemente ChatGPT, haga este artículo y lo entrego. Es ese análisis que tenemos lo que va a reeducar todas las personas para poder decir, no satanizar lo que es la inteligencia artificial, sino verlo como una oportunidad, no solo como profesionales en derecho, sino en otras áreas distintas. Entonces, cómo nosotros mismos como seres humanos tenemos que ir quitándole esos mitos o esas malas concepciones que le tenemos al uso de la inteligencia artificial, porque ahora lo que hablamos es el caso de ese proyecto de ley que hicieron con ChatGPT, pero ustedes no escuchan
cómo se habla de la inteligencia artificial ha ayudado a hacer X, Y, Z. No se ve la parte positiva o generativa que nos va a traer en beneficio a nosotros. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por acá tenemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Melissa Braddock y quisiera consultarles si ustedes creen que en un futuro los casos de derechos a la imagen van a ir en aumento debido a la generación, por ejemplo, de ciertas fotografías con la cara de alguna persona y le ponen el cuerpo de otra persona totalmente distinta, o casos en los que utilizan la cara de una persona para algún video en específico. ¿Cómo esto puede incidir en la profesión legal? Y además, si hay alguna forma de rastrear a la persona que generó esta imagen, porque en la inteligencia artificial cualquier persona puede utilizar el ChatGPT o alguna otro sistema de inteligencia artificial para generar estas imágenes y generar violaciones a la imagen de otras personas. Gracias. Voy a arrancar yo, desde un punto de vista más ético. Ahora, claro que van a aumentar, y parte de lo que decías ahora, lo que va a estar más difícil es individualizar quién generó eso, o si fueron muchas personas las que generaron eso, individualizar quién fue el ofensor para poder llevarlo a una responsabilidad, ¿verdad? Eso va a ser un poco más difícil. Hay dos temas, no solo de la violación a los derechos de imagen, ¿verdad?, sino de los usos inadecuados de mi data, ¿verdad? Son diferentes violaciones y ya lo estamos viendo, ya se ven en muchos países, también se ha generado que se publica algo, se postea, pasa por aquí, pasa por allá. Hay, hasta donde yo sé, tal vez Wendy sepa un poco más, hay algunas herramientas que sí pueden traquear, tienen trazabilidad hasta cierto punto del generador de un producto. Pero también eso es parte de la responsabilidad de cada uno en cuáles están utilizando, ¿verdad? Obviamente el que quiere hacer una violación a los derechos de imagen y emitir un producto que puede ser ofensivo, ¿verdad? O que se va a aprovechar de la imagen de alguien para generar un rédito, para generar algo, va a usar las que no tienen ese tipo de trazabilidad, ¿verdad? Y lo que va a estar más difícil es llegar a esa responsabilidad. Yo creo que es tema para todo otro conversatorio, la responsabilidad de la herramienta en sí. Eso todavía está en discusión en medio del borrador del reglamento que está utilizando la Unión Europea. Una de las discusiones fue la responsabilidad de los owners, ¿verdad? De la herramienta en sí sobre lo que genere, y es una responsabilidad indirecta, ¿verdad? Porque no los podemos automáticamente hacer responsables de lo que las personas generen a partir del uso de la herramienta. Y esa es una discusión que podríamos hacer el otro año, porque es muy rica de ver, y es algo nuevo que vamos a tener que discutir en algún momento todos los países a la hora de regular el tipo de herramienta. Sí, creo que ahí también me generan muchas dudas, digamos, de cómo se llegó a esta imagen, porque sí, fue que yo utilicé una herramienta de inteligencia artificial porque estaba, no sé, quería subir mis imágenes, entonces las subí a esta plataforma de inteligencia artificial, leí los términos y condiciones de uso de esa plataforma de inteligencia artificial, leí el aviso de privacidad, lo acepté, porque esa letra menuda que está ahí es muy importante porque explica cómo es que se van a utilizar, digamos, los datos, o en este caso la imagen. Entonces, acepté o no que la herramienta artificial, digamos, generara esta imagen, y después no me gustó, y entonces ahora estoy, digamos, en desacuerdo con eso, o es alguien
que accedió a esta imagen, yo no estuve de acuerdo con eso, la metió en la plataforma de inteligencia artificial. ¿Es responsable la plataforma de inteligencia artificial o no? ¿O es responsable la persona que accedió a esa imagen fuera de la plataforma? Creo que hay una serie, digamos, de factores que hay que analizar de forma muy minuciosa, pero sí creo que los avisos de privacidad y los términos de uso, cuando vamos a utilizar ChatGPT, ahí vienen los términos de uso, súper importante que los leamos, porque cuando estamos generando toda esa información, si yo le di nada más click accept, todas las preguntas que yo le estoy generando a ChatGPT las va a utilizar para entrenar el lenguaje de programación. O sea, todo lo que yo estoy incluyendo en la herramienta, ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial podría utilizarlo para entrenar el lenguaje de programación. Yo puedo en muchas plataformas optar por que no se utilice la información que le estoy dando para entrenar el modelo de inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, creo que también hay como responsabilidad nuestra como usuarios de revisar esos términos y condiciones. Sí, tal vez ahí yo quiero agregar que, bueno, es un tema que independientemente de ChatGPT o la inteligencia artificial, ya vemos que ocurre, por ejemplo, en Costa Rica todos los días que no puede pasar nada sin que salga un meme, ¿verdad? Y muchas veces los memes son eso, ¿verdad? Violación de imagen de las personas. Todos hemos recibido algún meme alguna vez y creo que también la responsabilidad está no solo en el que lo crea, sino también en el que lo comparte, ¿verdad? Entonces, independientemente, creo que no necesariamente está tan relacionado que esto vaya a pasar más porque hay inteligencia artificial. Creo que aquí, digamos, pasa todos los días, todo el día, ¿verdad? Con cualquier tema de política, de fútbol, ¿verdad? De lo que sea. Ese tipo de violaciones sí son traqueables en cuanto se puede traquear tanto a la persona que lo comparte, que podría tener una responsabilidad incluso penal también, como a la persona que lo hizo, ¿verdad? La herramienta que lo hizo, si lo hizo a mano, o si lo hizo usando PowerPoint, o si lo hizo usando ChatGPT, creo que realmente es más simplemente una herramienta y siempre está el autor de por medio y que sí podría de alguna forma ser identificable y haber responsabilidad, sea con inteligencia artificial o no, aunque a veces aquí se nos olvida, ¿verdad? E incluso pues pasa eso todos los días. Pero bueno, yo creo que son las 6:20 y teníamos programado 1 hora para la actividad. Quiero agradecerles a todos por haber venido, por su participación. Si algunos quisieran todavía tienen algunas preguntas que quisieran ser atendidas, pues algunos de los panelistas todavía vamos a estar por acá. Que tengan muy buenas noches y esperemos que sea un tema que se vaya desarrollando más en nuestro colegio y en la discusión que tenemos los abogados para el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas expertas que nos acompañaron el día de hoy durante esta actividad. Antes de que ustedes se vayan, quisiéramos invitarlos a que nos acompañen en un pequeño refrigerio que le tenemos preparado acá en el edificio Fundadores, el que se encuentra acá a la izquierda, por si gustan acompañarnos. De parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y de su Comisión Internacional de Derecho Uniforme y de las Transacciones Internacionales, les deseamos muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.